Ahí seguimos, a ver, volvemos en realidad porque había un problemita técnico como suele suceder cuando haces algo en vivo. Decía de que estamos en el verano y estamos iniciando este ciclo que se llama Mano a Mano y hemos tomado la decisión previa, por supuesto, consensual la entrevista con el diputado Alejandro Parnás, diputado por el bloque Cambiemos aquí en Santiago del Estero, con quien vamos a ir hablando de diferentes cuestiones. Si bien es cierto, es verano, pero temas políticos, los temas de actualidad, en ningún momento se han detenido. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por esta conversación. Y sí, el tema político sigue, este verano ha sido movidito. Y el 2025, si bien es cierto, está arrancando, pero los ojos están en octubre, en algunos. Uh-huh. En otros siempre dicen, no, todavía falta, y antes de hablar de postulaciones, candidaturas, antes de hablar de elecciones, hay muchas cosas previas para ir corrigiendo. Bueno, pasa que en este país es todo tan vertiginoso, ¿no? Y las cosas a veces avanzan a un ritmo demasiado rápido y un contexto político determinado en un momento, al otro día cambia. Bueno, estamos acostumbrados los argentinos a este ritmo, ¿no? Por eso algunas personas cuando lo ven lejos, aunque está cerca. Sí, pasa volando. Cuando menos te des cuenta ya vamos a estar ahí encima de las elecciones que van a tener algunos condimentos en la previa, muy en la previa, porque ha ingresado a nivel nacional dos proyectos, el de ficha limpia, que tiene sus modificaciones a comparación del proyecto original, y también la posibilidad de que se eliminen las PASO. ¿Cuál es la postura que tienes vos como legislador, como hombre de la política, como integrante de este espacio Cambiemos? En ambos casos favorable. Creo que las PASO, ya tienen 14 años de vigencia, si no me equivoco, 13, 14 años desde el 2011, cuando se discutió originalmente la ley, y ha demostrado no haber cumplido con el objetivo que se planteó en su momento. Creo que se terminó convirtiendo lo que se dice en una gran encuesta onerosa para todos los argentinos. En elección tras elección, la mayoría de los partidos ni siquiera competían internamente, salvo Juntos por el Cambio, donde prácticamente uno de los pocos espacios donde realmente se le daba uso a esta herramienta. Y además de ser oneroso y caro para el Estado y por lo tanto para los argentinos, también es para el ciudadano de a pie una carga tener que participar en una elección 3, 4, 5 veces en un año, porque si te coincide además con un año electoral en una provincia que tiene las fechas desdobladas, y te coincide con una elección municipal, ha pasado en lugares donde se ha votado entre 4 y 5 veces. Entonces me parece que no estaría mal repensar la herramienta de las PASO. Y en cuanto a la ficha limpia, por supuesto, me parece absolutamente correcto. Me parece que hay que avanzar por ese camino. ¿Cómo va a ser candidato, cómo va a aspirar a ocupar un cargo público una persona que tiene una condena, una sentencia firme por algún delito vinculado a la administración de recursos públicos o en el ejercicio de la función pública? Me parece que es absolutamente sensato y lógico. Ahora bien, ¿no? Hay un sector del peronismo, sí, que los lleva directamente a otro, tiene otra mirada. Concretamente dice que el gobierno, a través de ficha limpia, busca proscribir a Cristina Kirchner. ¿Es así? ¿Es una lectura equivocada? Pues yo creo que la demanda de la ficha limpia en este país se viene planteando incluso desde la ciudadanía de hace muchísimo tiempo. Hay en el Cámara de Diputados y en el Senado debe haber decenas, o si no cientos, proyectos de ley para establecer la ficha limpia, y también a nivel provincial incluso ha habido iniciativas. O sea, no me parece que sea una iniciativa, un proyecto del momento o pergeñado desde las usinas del mileísmo. Se viene planteando, venimos escuchando hablar de la ficha limpia hace muchísimo tiempo. Yo donde me parece que es correcto y deseable que así suceda
Lo que sí haría una observación en este sentido, y lo que tiene que ver con la justicia en las provincias. Ustedes saben que en Santiago del Estero el Poder Judicial deja mucho que desear. Yo he hablado muchas veces de este tema. No existe la independencia de poderes. La justicia en su conjunto está absolutamente colonizada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno y más precisamente por el gobernador, que todos sabemos que maneja los hilos de la justicia a su antojo. Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones, las diferencias que hay en cada distrito en la administración de la justicia. En estos 20 años de gobierno del Frente Cívico, no sé si alguien conoce algún funcionario de primera o segunda línea que haya sido condenado. Eso quiere decir dos cosas: o son todos muy honestos, o la justicia no funciona como debería, y termina, entonces corremos el riesgo de que denuncias hay. Yo he hecho denuncias penales y nunca avanza. Entonces me parece que puede pasar en provincias como la nuestra que ninguno funcionario o legislador del oficialismo termine impedido de participar por la comisión de un delito, y sí los opositores. Bueno, es una observación para tener en cuenta lo que puede suceder en cada uno de los distritos con la aplicación de la ficha líquida, que me parece absolutamente deseable y necesario. Suponiendo que se apruebe el proyecto en ambas cámaras, senadores y de diputados de la Nación, ¿cómo tiene que actuar la provincia? ¿Se tiene que adherir? ¿Tiene que tomar algunos artículos y hacer algo parecido? ¿Cómo es el proceso? No necesitaría adherirse en el caso de candidaturas nacionales. O sea, esto lo que va a impedir es, tengo entendido, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, es una ley nacional que va a impedir que una persona, de cualquiera sea la provincia en la que viva, que haya cometido un delito vinculado a la función pública, sea candidato nacional, senador o diputado nacional. Para impedir esa misma candidatura, a nivel provincial, por ejemplo, a gobernador, a diputado provincial o a concejal a nivel municipal, ahí sí debería sancionarse una ley propia o, en todo caso, adherir a la ley nacional. Pero de buenas a primeras, una ley nacional de estas características sí no permitiría que un santiagueño condenado por un delito vinculado a corrupción sea candidato a senador o diputado nacional. Mucho menos presidente, por supuesto. Bien, ¿cómo, continuando con el tema de las elecciones, cómo se va haciendo el armado? Porque a nivel nacional hay muchas discusiones que se van a fusionar, o al menos se van a unir momentáneamente el PRO con la Libertad Avanza, por lo menos en las legislativas. En otros lugares dicen que no. Aquí en Santiago, ¿cómo se está armando en la oposición para enfrentar las elecciones? Porque hay que recordarle a la gente que en Santiago elegimos gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendente en Clodomira y en Atamisque, concejales en ambos casos. Pero también se renueva senadores y diputado nacional. Y diputado nacional, así es. Bueno, la realidad de la provincia escapa a cualquier análisis del escenario nacional. Nosotros aquí estamos viviendo un proceso totalmente diferente. Estamos dialogando con los distintos actores de la oposición en Santiago del Estero. Juntos por el Cambio, si bien a nivel nacional ha dejado de existir en su momento, y el radicalismo en sus distintas vertientes y el PRO han ido por distintos caminos. En Santiago del Estero, Juntos por el Cambio, en los bloques, por lo menos tanto en el Consejo Deliberante de la capital como en la Cámara de Diputados, sigue vigente, y sigue vigente también en el trabajo político conjunto. Juntos por el Cambio en Santiago, más allá del nombre que pudiera tener, sigue, digamos, como el primer día. Y desde Juntos por el Cambio, los distintos actores que formamos parte de este frente estamos dialogando con otros actores y con otros sectores de la política de la oposición de Santiago del Estero. Nosotros estamos convencidos de que este año es una gran oportunidad para cambiar
una gran oportunidad para terminar con muchas de las cuestiones que los santiagueños vienen demandando, y eso requiere de una oposición firme y fuertemente unida, no hacer el caldo gordo y no cometer los errores del pasado de ser funcionales a las estrategias del oficialismo, que siempre le conviene la división de la oposición. Nosotros creemos que si esta vez logramos consensuar un frente unido, único, fuerte, sólido, serio, con una oferta también seria y concreta, tenemos grandes posibilidades de marcar un antes y un después en la historia de Santiago y de este régimen en particular. Y en ese contexto de hacer una oferta atractiva al electorado desde el lugar del espacio político al que vos perteneces, que es de la Unión Cívica Radical, liderado por Lustó, dentro de ese espacio, ¿cuál es la idea, cuál es la plataforma que llevan a la discusión en la mesa, ¿no? Cuando se juntan con los demás actores del espacio político? ¿Cuál es la propuesta que se pone a consideración? Para ir después uniendo, bueno, este punto me gusta, el otro no, bueno, van conversando. Mira, yo siempre lo digo, lo que vivimos en Santiago del Estero es totalmente diferente a lo que ocurre a nivel nacional, lo decía al principio, lo que ocurre en otras provincias. Aquí es muy difícil entablar una discusión o un debate ideológico con otros actores del arco político opositor sobre si queremos más mercado, más Estado, sobre si queremos más libertad para las empresas o menos libertad, si aquí todo es el Estado. Nosotros vivimos un régimen que ya lleva 20 años, que ha fracasado de manera contundente en casi todos los aspectos, asfixiando la actividad privada, anulando la creación de empleo, en definitiva profundizando el modelo de dependencia del Estado, que se ha convertido prácticamente el único motor de la actividad económica, que además financiándose casi de manera exclusiva con coparticipación, con un sistema de salud colapsado, una educación diezmada, todo eso a causa de un régimen totalitario y extorsivo que ha generado que todo el mundo en Santiago del Estero tenga miedo a un montón de cosas, miedo a perder el trabajo, miedo a quedarte sin agua o que no te provean el servicio de agua en algunas localidades del interior que dependen de los camiones cisterna, miedo a un montón de cosas que han impedido que un santiagueño cualquiera de a pie pueda expresarse, pueda manifestar su pensamiento de manera libre. Entonces esto es un combo que me parece que ponernos a discutir cuestiones que quizá a nivel nacional son válidas, como mercado o Estado o derechas, izquierdas, aquí esa distinción no existe. Estamos debatiendo un modelo de provincia en el que se pueda, digamos, convivir con instituciones funcionando, donde exista la mínima independencia de poderes. O sea, estamos hablando de un debate muy básico que me parece que trasciende cualquier diferencia partidaria. Bien. La dependencia del Estado, vos lo remarca, es bastante fuerte, y en eso de la dependencia del Estado, por lo menos en los últimos años, en febrero se discuten la parte salarial que van a recibir los empleados, que también en algunos casos y a través de algunos videos que vos sueles hacer, remarca que es ínfimo o insignificante lo que reciben los trabajadores que dependen del Estado. Así es. Los números son muy claros. Nosotros desde marzo del 2023, ya estamos hablando casi 2 años a esta parte, hemos tenido únicamente 2 aumentos de salariales en el sector público. El sector público es el que motoriza la economía en Santiago. O sea, si los salarios de los empleados públicos están atrasados, eso es el impacto en el sector comercial y en toda la actividad económica es inmediato y notorio. En esos, como decía, 2 años, ha habido 2 aumentos salariales que han acumulado un 220%, es decir, entre marzo de 2023 y enero
del 2025, los salarios han aumentado un 220%. En ese mismo periodo, la inflación y la coparticipación, por lo tanto, porque al aumentar los precios de los bienes, también se incrementa la recaudación de impuestos, que es en definitiva lo que se distribuye entre la provincia, lo que se conoce como coparticipación. Ha superado el 430, el 440% aproximadamente. Entonces estamos hablando de que los salarios han quedado más de un 200% abajo de la inflación y de el aumento de los ingresos coparticipables. Hoy estamos recibiendo 170.000 millones de pesos mensuales por coparticipación, cuando en marzo de 2023 estábamos recibiendo 30.000 millones de pesos de coparticipación. ¿Por qué se habla de recorte entonces? Porque mienten descaradamente. La coparticipación no se ha tocado, no se puede tocar. No es porque Milei sea mejor que Alberto Fernández o que Sergio Massa o porque sea más justo. Simplemente la coparticipación está regida por una ley que establece que la distribución de los recaudados en concepto de impuestos nacionales se debe distribuir de manera automática y diaria entre las provincias de acuerdo a un índice que en el caso de Santiago es el 4% del total de la masa coparticipable, que corresponde a las provincias, que es para darte una comparación, una referencia. Mendoza recibe más o menos el 4%, más o menos el mismo índice. Tucumán un poquito más, bueno, pero más allá del porcentaje, está determinado por ley, y por eso si uno ingresa a la página del Ministerio de Economía, hay una pestaña donde uno puede ver la distribución de la coparticipación, va a encontrar una planilla donde sale perfectamente cuánto recibe por día cada una de las provincias. Hoy Santiago está recibiendo 170.000 millones de pesos. No, recorte ha habido en lo que se conoce como fondos discrecionales, que como su palabra lo indica, es plata que el presidente reparte o repartía a su gusto y placer, digamos, sin ningún criterio objetivo, o sea, más bien por cercanía política. Bueno, ¿a vos qué necesitas? Yo quiero hacer un puente. Bueno, toma, ¿vos qué necesitas? Yo necesito tal cosa. No, vos sos de otro color político, bueno, te voy a dar. Eso es lo que eran fondos discrecionales y eso es lo que se ha eliminado. La coparticipación está íntegra y no se puede de ninguna manera recortar. Ahora, teniendo en cuenta lo que está recibiendo la provincia en coparticipación, se viene febrero, donde la gente, el empleado público, los enfermeros, policías, etcétera, está esperando el ansiado anuncio. Y claro, están con sueldos de mayo. Ahora pregunto, ¿no? ¿De cuánto debería ser ese aumento? Y es una pregunta que a lo mejor vos no la puedas contestar de manera específica, pero un aproximado como para que el empleado pueda respirar y decir, bueno, a ver, ahora me va a alcanzar para poder ahorrar, me va a alcanzar para poder hacer esto en casa, me va a poder alcanzar para vivir un poquito. Es difícil poner un número porque no he hecho un cálculo exacto, pero no menos del 150%. Venimos con un atraso fenomenal. Usted tenga en cuenta que desde mayo, que no hay ningún aumento salarial, ningún aumento del básico. En mayo incluso se quedó corto porque venimos con un atraso salarial muy grande, arrastrando por meses y meses. Y en estos 8 meses, desde mayo hasta ahora, no ha habido absolutamente ningún aumento del básico. La inflación es verdad, la inflación se ha ralentizado, se ha desacelerado muchísimo. Hemos pasado del 15% mensual del 2023 al 2-3% de la actualidad. Es un montón. ¿Cómo? Que sigue siendo alta. Sigue siendo alta, pero ha bajado muchísimo. Y vos me vas a preguntar, bueno, pero aquí en los santiagueños no lo notamos. Y claro que no lo notamos, porque si desde mayo los precios han aumentado un 2, un 3% todos los meses, en ese mismo periodo los sueldos han aumentado 0%. Entonces, lógicamente, que la demanda por un aumento salarial va a ser importante. Además, tengamos en cuenta que como parche, como hace siempre este gobierno, ha anunciado un bono que se ha ido pagando. La última cuota ha sido en el mes de enero. Febrero va a ser un mes en el que los trabajadores van a cobrar exactamente lo mismo que en el mes de mayo, porque no va a tener bono.
Entonces, me imagino que va a ser una situación muy difícil sobre todo para las escalas más bajas, que hoy están cobrando entre 300, 400 mil, 500 mil pesos como mucho. Entonces creo que el anuncio tiene que ser inminente, tendría que pagarse a fines de este mes, ya con una actualización salarial, o mínimamente un complemento, porque si no estamos hablando de que la discusión salarial comienza en el mes de febrero, supongamos que se paga con el sueldo de febrero, es decir, en marzo. O sea, el personal del Estado, desde el administrativo, los docentes, los policías, los profesionales de la salud, van a tener un mes completo de febrero terrorífico si no se implementa junto a la discusión salarial alguna medida paliativa de emergencia durante el mes de febrero. Bien, Alejandro, bueno, vemos que siempre estás recorriendo el interior de Santiago y observando varias necesidades, mejoras de caminos, falta de mantenimiento en las rutas, colocar asfalto en las rutas, problemas de viviendas en varias localidades, viviendas que han sido gestionadas, se le han empezado a construir, todavía no la han finalizado, otras directamente presentaron papel y no tienen respuesta. ¿Por qué se da todas esas situaciones cuando el gobierno publicita que se han entregado X viviendas sociales aquí, X viviendas sociales allá? ¿Qué es lo que se observa en cuanto a lo que es la administración propiamente dicha de los pedidos que hace la gente? Bueno, es un tema interesante. En el tema de las rutas, bueno, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Prácticamente es uno de los ejes temáticos de mi discurso de manera permanente. Algunos me dicen a veces, bueno, que pesado con la ruta, me cargan algunos amigos, porque es un tema que me obsesiona y es muy real. Nosotros hemos presentado incluso un proyecto de ley hace más de un año ya, para declarar en emergencia toda la red vial de la provincia. La situación, sobre todo en las zonas productivas, estamos hablando de los polos que hoy están aportando a que la provincia se encuentre entre las 7, 8 que más se exportan, y que al gobernador le encanta hablar de eso, es donde peor están las rutas. O sea, el sobrecosto que eso tiene para la producción, y cuánto más se podría producir si las rutas estuvieran en condiciones, ni hablar las poblaciones aisladas de a decenas. Digamos, los reclamos son incesantes, y aquí lo que se hace con el tema vial es la poca inversión que hay en alguna obra de fondo, porque mucho se hace en los caminos, en algunos caminos vecinales o en algunas rutas provinciales que todavía no están pavimentadas, dicen mejoramiento, a tirar un poco el ripio que se va con la primera lluvia. Pero si no, digamos, las obras más importantes, por ejemplo, de repavimentación, vialidad, licita la obra, repavimenta una ruta y nunca más la mantiene hasta que se vuelve a romper del todo y que volver a repavimentarla. Esa es la política de mantenimiento vial del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Inaugurar una ruta de las pocas que se inauguran y nunca más mantenerla. No se mantiene absolutamente ninguna ruta provincial. Lo mismo pasa con las escuelas. Por ejemplo, los edificios escolares, el gobierno publicita siempre, inauguré una escuela, al mismo tiempo que inauguró esta escuela se ha caído el techo de otra. Nosotros los vemos permanentemente porque las escuelas no se mantienen, sobre todo en el interior, las inauguran, esas escuelas muy bonitas, nunca más se les hace nada. Hay lugares, por ejemplo, en Pozondo, siempre me hablan de Pozondo, tengo que ir a Pozondo dentro de poco para hablar de esta situación. Una escuela que hace 8 años que se viene remodelando, 8 años. Está a medio hacer, los chicos expuestos a los riesgos que significa un edificio escolar en obra. Hace poco he estado en Loreto, hace unos meses, antes de fin de año, una escuela
donde todo el nivel primario se había tenido que trasladar al anexo del jardín, que era un único espacio, porque la escuela estaba en peligro de derrumbe, un estado hundida, realmente un estado deplorable, que cuando yo voy y lo denuncio y hago el video, el otro día la demuelen a la escuela, al día siguiente la demuelen, pero es todo durante meses en ese estado, todo el nivel primario conviviendo con el jardín de infantes y un único baño durante meses, hasta que alguien le levantó la voz y alguien del consejo, del ministerio, habrá dicho: esto es una barbaridad, no puede estar ese edificio escolar en condiciones. Entonces, perdón que me vaya un poco del tema de las rutas, pero pasa eso, no existe mantenimiento en el caso de las rutas, ni en el caso de los edificios escolares. Se inauguran y se vuelven a hacer una vez que se cayeron. Ahora tocas el tema de la educación, y no solamente el problema es el mantenimiento o la construcción de un nuevo edificio, sino qué está pasando con los docentes, porque por lo menos en la ciudad de La Banda, a fines del año pasado, los padres fueron a un colegio secundario a interiorizarse porque iban a cerrar X cantidad de divisiones. ¿Por qué se da eso? El Colegio Secundario Banda, exactamente, una de las instituciones. Pero se da en otros casos. Muchísimos casos. Ese es uno de los casos más emblemáticos. También lo he abordado. La verdad que la educación en Santiago atraviesa un momento muy crítico. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho el futuro de nuestros hijos. Estamos atravesando, no sé si una de las etapas históricamente más graves en materia de educación. Más allá de la cuestión edilicia, que es verdad que también hay muchos edificios nuevos, eso no lo voy a discutir, hay edificios nuevos, sobre todo en capital, más allá de que todavía falte mucho y edificios en deplorables condiciones en el interior, pero eso no se agota ahí la cuestión. Tenemos el tema salarial, que por supuesto impacta en la calidad de la educación, los salarios de indigencia, porque ya ni siquiera de pobreza, ya sabemos todos que los docentes son todos pobres, la mayoría, sobre todo digamos en esta provincia, y ahora ya estamos al borde de la indigencia. Digamos, en qué condiciones ese docente se planta frente a un aula. Y tenemos una política que se viene aplicando desde hace un par de años de no cubrir las vacantes a nivel docente, a nivel directivo, y ahora últimamente desde el año pasado lo que se está haciendo es intervenir directamente las instituciones. ¿Eso es legal? No, yo sostengo que no es legal porque no existe la figura. O sea, hay otros, los estatutos docentes establecen cuáles son los mecanismos para suplir las vacancias a través de concursos. Aquí a dedo se está poniendo en distintas instituciones, aprovechando quizá la situación de vacancia para poner interventores con distintos argumentos y distintas excusas, que en definitiva la única cualidad que reúnen para estar en el lugar en el que están es ser profundamente oficialistas. Ha pasado con el Colegio Secundario Banda, está pasando mucho en otras instituciones de la Banda y de toda la provincia. En una de las escuelas, no me acuerdo cuál, no me acuerdo si la Normal, la interventora de la institución es en realidad maestra de grado, o sea, una maestra de grado cumpliendo las funciones de rector de una institución secundaria. Eso es totalmente en contra de la normativa docente. Entonces es un combo en el cual tenemos el problema de edilicios en muchos lugares de la provincia, el problema salarial y el problema de que, se está poniendo a cargo de las escuelas a punteros políticos cuyo objetivo es disciplinar a los docentes y adoctrinar a los alumnos. Entonces, estamos en una situación donde vemos, y uno lo puede, si tiene parientes o familiares con niños en la escuela pública, que los chicos están empezando a leer y a escribir en tercero, cuarto, quinto grado. Los índices educativos en Santiago del Estero son terroríficos. Ahora, esas situaciones, entre comillas, irregulares que se dan, ¿cómo se puede solucionar?
¿qué medida política debería adoptar el gobierno que entre, que gane las elecciones para que estas situaciones se puedan normalizar? Primero, y antes que nada, normalizar el Consejo de Educación, un organismo que está intervenido en el año 2016, si no me equivoco. Empezando por ahí, lo básico, normalizar a todas las instituciones que están intervenidas. Reimplementar la discusión salarial en serio, ¿no? La mesa de diálogo es un verso, si todos sabemos que es la mesa del monólogo en realidad, aquí el que decide es el gobernador y el que le guste bien y el que no tan bien, así es como funciona, todos los santiagueños lo sabemos, es un secreto a voces, como se dice. Implementar paritarias, bueno, lo normal, o sea, tenemos que empezar desde cero, o sea, hablar de que las instituciones que tienen que ver con el sistema educativo se normalicen. A partir de ahí podemos empezar a discutir qué modelo educativo queremos para la provincia, pero si tenemos que los rectores o los directores no han sido nombrados ni siquiera por los procedimientos que correspondientes, son todos punteros políticos, bueno, entonces, ¿qué discusión? ¿A dónde más podemos llevar la discusión? Ahora, hay recursos, porque para hacer una designación, obviamente se necesita un recurso para pagar el sueldo de un rector, claro, sí, de una directora, de una vicedirectora, de un titular de grado, etcétera. ¿Hay recursos? Sobran los recursos. Recién hablamos de la coparticipación. Santiago está recibiendo 170.000 millones de pesos solamente de coparticipación, no estoy contando la recaudación de impuestos a nivel provincial, que es muy poquito, pero suma. Y de eso no tengo los números, por supuesto. Accedo a los índices de coparticipación, a los números de la coparticipación, porque hay un organismo nacional que me permite ver esos números. Obviamente que en la provincia eso no se puede hacer. Y te decía, sí, de esos 170.000 millones que llegan solamente de coparticipación, 40.000 millones aproximadamente es lo que se destina al pago de salarios de toda la administración pública, es decir, no solo de los docentes, sino también de los policías, de los administrativos, de los profesionales de la salud. O sea que nos están quedando de esos 170.000 millones, si descontamos a los salarios, 130.000 millones de pesos más. Bueno, uno puede decir, también se tienen que hacer obras, hay gastos fijos en consumo, qué sé yo, de combustible, todas estas discusiones podemos, pero es mucha plata. En cualquier otra provincia, el componente salarial en la administración pública representa aproximadamente el 50, si no es más, por ciento de el total del presupuesto. Aquí representa solo el 25%, y no porque haya poco empleo público, sino porque cobran realmente una miseria. Entonces, plata, claro que hay plata. Tenemos 500.000 millones de pesos depositados en plazo fijo, inmovilizados en plazo fijo. Estos datos del mes de noviembre, porque tienen esta información que se publica en el Banco Central, una demora de aproximadamente 3 meses. O sea, hasta noviembre nosotros teníamos 500.000 millones de pesos guardados en plazo fijo, que equivalen a los valores actuales de los salarios a 12 meses, un año entero de sueldo para todo el personal de administración pública. Plata, sobra plata. Falta de decisión, entonces. Falta de decisión y de voluntad. De mejorar. Absolutamente. Lo cual va a generar un poco de, entre comillas, independencia. ¿En qué sentido? Y claro, porque uno puede disponer de un mejor caudal de dinero e independencia en el sentido de poder decir, bueno, adquiero este producto aquí, adquiero... Claro, bueno, por supuesto. Por supuesto, hoy el empleo público está endeudado de manera permanente. Incluso cuando hablamos del bono, en otros momentos, el bono tenía un carácter de una platita extra, digamos, sí, que podía acceder. Ya el salario del empleo público en Santiago del Estero viene siendo de hace mucho tiempo ya un salario bajo. Esto ayudaba quizá a que una familia pueda emprender algún gasto que normalmente no podía hacer, algún gasto extra, quizá invertir en arreglar su casa, en cambiar la moto. Hoy el bono, en los últimos tiempos, el bono se utiliza para pagar deudas. Las deudas que ha contraído la mayoría de los santigueños y del personal del Estado para poder sobrevivir, hasta que al gobernador se le ocurría aumentar el básico como corresponde. Entonces vivimos
o vive el personal del Estado en una permanente bicicleta, digamos. En el próximo aumento va a pagar las deudas que ha contraído en todos estos meses de sacrificio, de tortura, porque eso es lo que ha sido el año pasado, ha sido terrible, hasta que se han decidido esos aumentos salariales que han quedado cortos, y hasta el bono, o sea, la situación era desesperante. Hablaba un poco también de la independencia, y la independencia también viene de la mano de la inversión privada. Claro. Porque está claro, si yo trabajo fuera de la administración pública en una empresa, el salario es diferente, el ambiente de trabajo también lo es. ¿Hay mucha inversión? ¿O porque el gobierno de la provincia durante el año pasado ha celebrado algunas que otras aperturas de empresas? ¿Cómo lo has visto eso? Ha vendido humo a rolete. Las inauguraciones que ha habido de sus supuestas empresas, todos proveedores del Estado, en todos los casos. En el 100%, te diría, todos proveedores del Estado. Me acuerdo una inauguración de una fábrica de colchones. Es una empresa, creo que si no me equivoco, de La Rioja, que ha ganado absolutamente todas las licitaciones de mobiliario escolar y mobiliario en general de toda la administración pública desde hace años. Entonces, inversión privada, real, genuina, privada 100%, no hay prácticamente nada, muy poca porque no hay condiciones. Entonces, nosotros tenemos una provincia muy rica en recursos, tenemos una producción primaria que cada vez es mayor, la actividad primaria está creciendo constantemente a pesar del gobierno, no gracias al gobierno, porque no hay ruta, porque no hay agua, porque hay problema con el riego, bueno, un montón de cosas que hacen que crezca de manera natural la actividad privada, no gracias al Estado. Pero lamentablemente la agricultura, básicamente la ganadería. El problema es que la actividad primaria no genera empleo, o genera muy poco empleo. Hoy, digamos, con la tecnología se puede producir cada vez más con cada vez menos personal. Entonces nosotros necesitamos un modelo agroindustrial, que es lo que prometió en su momento el gobernador cuando asumió. Incluso presentó un proyecto que para mí era muy bueno, el Plan Estratégico Territorial, que apuntaba justamente a consolidar el modelo agroindustrial. ¿Qué significa esto? Agregarle valor a la producción primaria. Que ese grano, que ese cereal que se produce, que el trigo y el maíz, antes digamos, no sea vendido únicamente, digamos, como materia prima, sino que se procese en la provincia, digamos, con industrias, que es lo que genera empleo. Entonces, ese plan, que en su momento se abandonó en muy poco tiempo, consistía básicamente en generar la infraestructura, rutas, caminos, agua, energía, para que puedan esas empresas venir, radicarse y transformar esa materia prima, generar empleo y motorizar la economía de Santiago del Estero. Por eso, bueno, se terminó abandonando, la inversión se terminó orientando a lo que ya conocemos todos, los grandes edificios, las estructuras bonitas y a los ojos, pero que no sirven para nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos revertir. Nos va a llevar muchísimo tiempo, pero es donde hay que apuntar. Nosotros con infraestructura básica, consolidar ese modelo agroindustrial que fue la promesa en su momento de este gobierno, con ese plan retomarlo, actualizarlo, por supuesto, en los tiempos que corren, me parece que es el primer paso para pasar a una provincia en la que la actividad privada sea la pata fundamental de la actividad económica. El contexto nacional actual ayuda o no en esto de tratar de consolidar un modelo agroindustrial en la provincia. Aquí nosotros estamos acostumbrados siempre a depender de lo nacional, a pesar del discurso, del gobernador, que habla de federalismo y de no arrodillarnos en Buenos Aires, que tenemos que crecer con lo nuestro. Digamos, siempre se ha hecho exactamente lo contrario, siempre ha sido.
ir a Buenos Aires en peregrinación constante, en búsqueda de recursos para hacer obras, para hacer cosas, porque aparentemente los santiagueños no podemos con lo que tenemos. Es un mensaje, un doble discurso, porque somos federales, hay que defender el federalismo y no ir a arrodillarnos ante un presidente en Buenos Aires, pero al mismo tiempo desandamos la ruta aérea entre Santiago y Buenos Aires todos los días y todas las semanas, en búsqueda de recursos. Nosotros con la coparticipación debería alcanzarnos para empezar a desandar ese camino y reorientar los recursos en la infraestructura básica. Por supuesto que vamos a necesitar y necesitamos la asistencia del Estado Nacional, incluso de organismos internacionales que también financian proyectos en las provincias, pero nosotros con lo nuestro ya ha quedado demostrado, se ha podido hacer estadios, se ha podido hacer torres gemelas, se ha podido hacer un trencito de 100 millones de dólares. ¿Cómo no vamos a poder hacer más rutas, más autopistas, más redes de agua? Lo podemos hacer con nuestros propios recursos. Falta voluntad política. Falta de voluntad política. Es un modelo que está cimentado en la dependencia del Estado, en que todos dependamos en mayor o menor medida del Estado. Alejandro, para finalizar, las expectativas para arranca recién el 2025, pero ¿cuáles son las expectativas que tienes para este año? Desde el punto de vista electoral. Electoral, personal. Yo creo que como dirigente político, como santiagueño, como ciudadano, idealista que soy también, creo que este año tenemos una oportunidad muy grande para terminar con esto, para terminar con este régimen nefasto de miedo, de tiranía, de dependencia. Las circunstancias, el contexto nacional ha ayudado a que muchos santiagueños empiecen no a abrir los ojos, porque todos tenemos los ojos bien abiertos. Los santiagueños en general siempre nos han subestimado, y los santiagueños no somos tontos. Lo que pasa que durante mucho tiempo no hemos tenido la posibilidad de expresarnos. Todavía sucede. A mí me lo dicen constantemente en la calle, me lo dicen en las redes sociales por privado. Me gusta lo que haces, está bueno lo que dices, siento que tu voz me representa, pero lamentablemente no te puedo poner un me gusta, no te puedo saludar en la calle porque corre riesgo mi fuente de trabajo, la de mi prima, la de mi tía, la de mi madre. Entonces creo que eso no tiene sentido que sigamos viviendo así. Podemos ser libres, podemos vivir mejor, podemos tener más salud, más educación, más trabajo, y podemos tener todo eso y al mismo tiempo poder ser libres. Y creo que este año, si nos juntamos, si dejamos de lado los egoísmos y las mezquindades que a veces tenemos los dirigentes políticos y vemos el bosque y no el árbol, y nos juntamos, probablemente estemos en condiciones de cambiar la historia. Ahí estamos conversando con el diputado provincial Alejandro Parnás, que pertenece al bloque de Cambiemos. Y la última, ¿no?, pregunta, porque aprovechando, él es licenciado en Relaciones Internacionales. El acercamiento, porque algunos critican el acercamiento de Argentina hacia el norte, hacia Estados Unidos. Pero bueno, en el contexto que pasa la Argentina, ¿es bueno, es peligroso, es malo? ¿Cómo lo ves vos a este acercamiento y todo lo que, ¿no?, la invitación de Donald Trump a Milei, que ha sido uno de los, creo que el único presidente del Cono Sur que ha estado presente? ¿Eso es un guiño de ojo? ¿No tenemos que festejarlo o simplemente mirarlo con cuidado? Y me parece que estrechar relaciones con una potencia mundial como es Estados Unidos no tiene por qué tener nada de malo, al contrario. Y con cualquier otra potencia, con China también, más allá de, digamos, de cuestiones ideológicas que han quedado medio viejas ya, me parece que un presidente sea considerado e invitado por el presidente de los Estados Unidos siempre es positivo. Cualquier digamos, Estado
La verdad que a mí me parece interesante, no creo que sea ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Que automáticamente esto venga a generar beneficios para la Argentina, no necesariamente, pero que tengamos relaciones estrechas con Estados Unidos o cualquier otro país, sobre todo las potencias que nos pueden un poco ayudar en algunos aspectos, tendría que ser positivo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Ahí entonces, finalizando este primer programa, como decía al inicio, mano a mano, inaugurándolo con Alejandro Parnás, nos despedimos. Dios mediante, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento.